Ahí estoy grabando la clase. Muy buenas tardes a todos quienes se han incorporado en estos últimos minutos. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer en esta clase es ya empezar a validar el modelo de regresión en términos de los supuestos fundamentales que este debe cumplir. En las clases previas, o por lo menos en la clase pasada y la antepasada, ya partimos con evaluar los primeros supuestos, el supuesto fundamental inclusive de MCO, que es la propiedad de encejamiento. Nos dedicamos en una clase completa a sentar las componentes teóricas de la propiedad de encejamiento, y en otra clase nos dedicamos específicamente a encejamiento y consistencia, y en otra clase nos dedicamos a hacer una simulación en Stata para entender en la práctica cómo podemos nosotros darnos cuenta de cuando un coeficiente o un estimador está sesgado. Recuerden que es importante el entender esa intuición respecto al encejamiento de un coeficiente, porque finalmente cuando nosotros queremos interpretar un estimador como una relación causal, tenemos que sí o sí cumplir el supuesto 1 de mínimos cuadrados. Tenemos que sí o sí poder demostrar que el valor esperado del error condicional a x es igual a 0, o igual a una constante, o igual a una combinación lineal o un predictor lineal, según sea el supuesto en su versión más estricta o en su versión menos estricta, tal como vimos en clase. Pero eso es fundamental en econometría para nosotros poder concluir de que existe una relación causal. Si nosotros no podemos demostrar eso, entonces solo lo que estamos haciendo es una contribución marginal en términos de análisis de datos, y si es estadísticamente significativo, entonces no es más que una contribución marginal de x sobre y que es estadísticamente significativa, pero en ningún caso va a ser una relación causal. Recuerden que no necesariamente correlación implica causalidad, y eso es importante que ustedes dominen y manejen muy bien al terminar este curso, porque es en el fondo, se podría decir, el elemento fundamental de un curso de econometría. Si ustedes no entienden esa diferencia, y no se tatúan en el fondo esa particularidad en términos teóricos, no tiene mucho sentido un curso de econometría, porque esa es la base de por qué existen otras metodologías que después ustedes pueden ir estudiando en cursos de econometría más avanzados, por supuesto. ¿Ok? Ese fue el primer paso que nosotros dimos en términos de evaluar que se estén cumpliendo los supuestos fundamentales en MCO. Lo que vamos a hacer en esta semana es empezar a evaluar otros supuestos que se deben cumplir, no menos importantes, pero sí mucho más triviales en términos de su evaluación y de su mejoramiento o de su eliminación. Si nos encontramos con los problemas que vamos a estudiar en esta clase, es mucho más sencillo de alguna manera poder solucionarlo que cuando no podemos identificar o superar el supuesto 1 de MCO. ¿Ok? Entonces la clase de esta semana a lo que apunta es que con ejercicios aplicados, inclusive vamos a trabajar con los mismos datos que ustedes utilizaron en su primera integral, podamos realizar un modelamiento econométrico e identificar si el modelo cumple los supuestos, y en la medida que cumpla esos supuestos fundamentales, poder validarlo y así poder utilizarlo para la toma de decisiones. Por más que los coeficientes sean estadísticamente significativos, cosa que estudiamos hace bastante tiempo, si el modelo no es sometido a un proceso de validación, todos los resultados que usted obtenga no necesariamente son correctos o interpretables. Por eso es tan importante el proceso de validación de un modelo de regresión. El ajustar un modelo de regresión, ustedes se dieron cuenta que era muy sencillo. Importante también identificar la relación que ustedes están en el fondo intentando modelar, pero la mayor complejidad es evaluar que se cumplan los supuestos, y eso es lo que nos vamos a dedicar en esta semana. Entonces, el ejercicio que les preparé yo, lo que busca, por lo menos en esta clase, es que identifiquemos si es que este modelo pasa tres supuestos importantes de MCO, que son el de la normalidad de los residuos, el de la homoceasticidad y el de multicollinealidad. Eso vamos a estudiar en esta clase, ¿ya? Entonces vamos a ir repasando con este ejercicio aplicado todos los contenidos teóricos, que la idea es que ustedes después vean en detalle los respectivos videos que están cargados en el aula virtual, ¿ya? Ahí está explicado la teoría en detalle, y así ustedes pueden ir asociándola con lo que veamos ahora desde el punto de vista aplicado. ¿Ok? Este ejercicio en cierta medida está preparado para que tenga puros problemas. Bueno, en realidad no es que esté preparado, sino que los datos comúnmente generan ciertos problemas en los modelos de regresión que necesitamos de alguna manera solucionar. Entonces, este más bien es un caso clásico, un caso real, típico, que ocurre cuando uno está haciendo econometría, y lo más probable le ocurra a ustedes cuando estén realizando su trabajo de investigación grupal. Los datos que uno utiliza para hacer análisis empírico no necesariamente son de la mejor calidad posible y no necesariamente cumplen las condiciones necesarias para que los modelos de regresión se ajusten de forma perfecta.
Entonces, todos esos problemas que nos van a traer consigo el tipo de datos, la dispersión en los datos, nos van a generar problemas en la validación de los supuestos que ya la próxima clase, el próximo martes, vamos a intentar solucionar utilizando modelos alternativos, que van a ser modelos en donde vamos a nosotros identificar relaciones no lineales entre las variables y de esa manera poder mejorar o sobrellevar los problemas que el modelo está presentando. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con la misma base de datos que ustedes trabajaron en su integral. Recuerden que esa base de datos contiene información de producción, información de capital y trabajo, desde el punto de vista de la inversión. Y lo que vamos a hacer es ajustar un modelo de producción. Para el caso va a ser un modelo de producción en nivel. Eso quiere decir que tanto la variable dependiente como las independientes van a ser lineales, cosa que tuvieron que hacer ustedes en su prueba, inclusive, transformado. Porque recuerden que esta variable de producción representa el logaritmo de la producción. Entonces lo que vamos a hacer es llevarla a una variable en nivel, para así poder ajustar un modelo clásico nivel-nivel en términos de la producción. La próxima semana, para solucionar los problemas que nos vamos a encontrar ahora, inclusive vamos a tener que ocupar un modelo de producción de Cobb-Douglas, que es el que ustedes estudiaron en sus cursos de microeconomía, en donde las variables, los factores productivos, se trabajaban o se utilizaba un modelo potencial para poder relacionar los factores productivos con el nivel de producción. Eso es el modelo que propone Cobb-Douglas para modelar la producción en una firma. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque es ese tipo de aproximación y vamos a entender que nos va a servir para poder relacionar mejor las variables, y en la medida que relacionamos mejor las variables vamos a estar evitando caer en los problemas que tiene un modelo de regresión como el que vamos a experimentar ahora. Bueno, ¿qué tenemos acá? La inversión en capital, la inversión en trabajo y el logaritmo de la producción. Y lo que vamos a hacer en primera instancia es transformar esa variable para llevarla a nivel, cosa que ustedes ya saben cómo hacer. Con eso, en el fondo, vamos a crear una cuarta variable, pero que va a ser la producción en términos lineales, y con eso vamos a poder ajustar un modelo lineal-lineal en ambos lados de la igualdad. Antes de ajustar cualquier cosa, recuerden que siempre es bueno ir identificando el comportamiento de los datos en términos de cómo se están representando los datos en su relación. Y para eso podemos hacer gráficos de dispersión, podemos calcular los estadísticos descriptivos, podemos hacer histogramas, principalmente para la variable dependiente, y así con eso saber, bueno, cómo se están comportando los datos y finalmente qué posibles problemas me pueden empezar a generar en el modelo que se comporten de una manera u otra los datos. Entonces, para eso, ocupamos la función que ustedes ya también conocen, que es space, para hacer un gráfico de dispersión múltiple, y este gráfico de dispersión ya inmediatamente nos está entregando información. Fíjense que la primera fila, recuerden ustedes, es la que nosotros vamos a utilizar para identificar la relación que hay entre la producción y la inversión en capital, entre la producción y la inversión en trabajo. Pero ya vemos en este gráfico que existe una alta dispersión en los datos cuando trabajamos con las dos variables en nivel, cuando trabajamos con las dos variables en términos lineales. Fíjense la dispersión que hay entre la producción y la inversión en trabajo, la producción y la inversión en capital. ¿Ok? Y esto ya va a tener algunas consecuencias en términos del modelamiento, que las vamos a ver más adelante. El coeficiente de correlación, si bien es un coeficiente de correlación bajo, fíjense que la relación que hay entre capital y producción es positiva, pero moderadamente baja, igual que producción y trabajo. Igual vamos a ocupar esta variable en términos del modelamiento porque sabemos que los niveles de producción en una organización finalmente dependen de estos factores productivos. Entonces, empíricamente necesitamos aplicar esa teoría para ver qué ocurre en este caso. Y acá me gustaría hacer una precisión respecto al coeficiente de correlación. Recuerden ustedes que el coeficiente de correlación de Pearson, en particular, lo que asume es que existe una relación lineal entre las variables. Entonces, para que entendamos en más detalle qué nos está diciendo este coeficiente de correlación de Pearson, este coeficiente de correlación de Pearson nos está diciendo de que la relación lineal entre las variables es baja. Pero no necesariamente eso implica de que no exista una alta relación entre las variables. Lo que nos está tratando de decir ese coeficiente es que si nosotros relacionamos a la variable en términos lineales, su relación lineal es baja, pero a lo mejor tienen una relación distinta. Pueden tener una relación no lineal, por ejemplo. Pueden tener una relación cuadrática. Pueden tener una relación potencial. A lo mejor la producción crece potencialmente a como crece el trabajo o el capital.
Fíjense que la función de producción de Cobb-Douglas tiene un exponente, en los exponentes está la elasticidad. Recuerden ustedes que es capital elevado a alfa, trabajo elevado a 1 menos alfa. Entonces ahí no hay una relación lineal entre los factores productivos y la producción. Ahí hay una relación potencial. Entonces, el hecho de que el coeficiente de correlación de Pearson nos muestre un valor bajo o moderadamente bajo, no quiere decir de que no exista una relación real entre las variables, sino lo único que nos está diciendo es que existe una relación lineal que es baja, ¿ok? Pero puede existir una relación no lineal alta, por ejemplo, una relación potencial alta. Pero eso lo vamos a ir revisando con otros modelos. Más que nada esa precisión es para que ustedes puedan leer de buena forma ese coeficiente de correlación de Pearson, porque es muy común que exista esa confusión en términos de la información que nos entrega. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer acá? Bueno, veamos un poco cómo se comporta la variable dependiente, que es la que me interesa modelar a mí, en la producción. Hicimos un histograma de la producción, y fíjense que la producción está muy sesgada a la izquierda. O sea, tenemos una gran cantidad de observaciones con bajos niveles de producción, y eso finalmente va a tener un problema en términos del ajuste del modelo. Porque lo que esperaríamos acá es que esta producción tienda a distribuirse un poco, de manera un poco más normal, o sea, con una media más centrada, pero nos encontramos con que está muy sesgada a la izquierda. Inclusive si calculamos sus estadísticos descriptivos, la mediana está a la izquierda, la mediana donde está el 50% de los datos, está a la izquierda del promedio de los datos. O sea, el promedio de producción es de 38 unidades físicas, pero el 50% de los datos está en 19.8 unidades físicas de producción. Entonces hay un sesgo a la izquierda no menor, bastante considerable, que como econometristas tenemos que tener presente, porque lo más probable es que esto nos vaya a generar problemas en términos de la no normalidad de los residuos del modelo de regresión. ¿Ok? Entonces ya mirando los datos, ustedes pueden empezar a entender con qué posibles problemas se van a encontrar al momento de validar el modelo. Con mirar esto no pueden inferir de qué va a pasar lo otro. Necesitan ajustar el modelo, necesitan realizar las pruebas de hipótesis correspondientes y necesitan concluir al respecto. Pero una vez que concluyan, van a poder considerar lo que ya vieron en un comienzo y ver de qué manera eso que ustedes ya identificaron está afectando finalmente los resultados de su validación. ¿Ok? Así que, por favor, no se confundan en ese sentido, porque a veces me ha pasado leer documentos en donde se indica que debido a que los datos están sesgados a la izquierda, entonces el modelo presenta problemas de no normalidad en los residuos. Ahí hay un problema en términos de entender que una cosa va primero que la otra. En el fondo, si bien, claro, nosotros estamos identificando de que los datos no siguen una distribución normal, eso no implica necesariamente de que los residuos del modelo tampoco la sigan. Porque primero hay que ajustar el modelo y ver en el fondo qué resultados obtenemos. No podemos estar haciendo inferencia a partir de estos datos. Lo que sí podemos en el fondo darnos cuenta de que lo más probable es que se pueda generar un problema, pero no necesariamente que una cosa implica la otra. Por eso hay que tener cuidado en términos de lo que cómo uno interpreta los datos en términos de su descripción. Hasta el momento lo único que estamos haciendo nosotros es describir los datos que vamos a ocupar para el modelamiento. Nada más que eso. Y estamos dándonos cuenta que el comportamiento de los datos, lo más probable es que cuando realicemos modelamiento nos vaya a generar algunos problemas en términos de cumplir los supuestos que queremos evaluar. ¿Ok? Pero necesitamos ajustar el modelo primero. No podemos decir que no hay normalidad, o sea, no podemos, mirando ese gráfico, por ejemplo, decir que hay problemas de heterocerticidad, por ningún motivo. Tengo que ajustar el modelo y después evaluar si hay problemas de heterocerticidad. ¿Ya? Entonces, hasta acá, lo único que hemos hecho es solo revisar los datos, entender cómo se están comportando los estadísticos descriptivos o los estadísticos principales de la variable de respuesta, cosa fundamental para entender la relación o el comportamiento que tienen los datos que vamos a modelar. ¿Ok? Una vez realizado eso, recuerden interrumpirme cualquier duda que tengan para que la vayamos revisando y abordando inmediatamente. ¿Okay? Una vez realizado eso, ya podemos ajustar nuestro modelo de regresión. Esto también les debe parecer familiar, cosa que tuvieron que hacer en su prueba. Aquí vamos a ajustar la producción en función del capital y el trabajo. Y vamos a ver los resultados que nos entrega en el fondo el modelo ajustado. Hasta acá ustedes llegaron en su primera integral. Evaluaron la significancia estadística de los coeficientes, analizaron qué información nos entregaba el R cuadrado, y con eso en el fondo ustedes fueron respondiendo su prueba. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento, si se dan cuenta, lo que vamos observando en los resultados del modelo es bastante alentador. No vemos mayores problemas. Porque por un lado nos encontramos con que todos los
todos los estimadores, todos los coeficientes calculados son estadísticamente significativos a un 95% de confianza. ¿Ok? Todos. ¿Por qué? Porque el valor de la probabilidad es menor al 5%. Entonces los tres, beta 0, beta 1 y beta 2, son estadísticamente significativos a un nivel de confianza de un 95%. Entonces eso es bastante bueno. O sea, ya podemos confirmar que existe que la contribución marginal del capital sobre la producción y del trabajo y sobre la producción es estadísticamente significativa. Pero eso no necesariamente implica de que existe una relación causal. ¿Ok? No necesariamente implica que exista una relación causal, porque para eso necesitamos cumplir otro supuesto. Que el supuesto fundamental que tiene que ver con que el valor esperado de los errores condicional a x sea igual a 0. Y para que eso se cumpla, nosotros necesitamos teorizar un poco respecto de las variables que pueden estar afectando tanto a la variable independiente como a la variable dependiente. ¿Ok? Y si nos damos cuenta que hay alguna variable emitida relevante contenida en el error que esté correlacionada con alguna variable independiente, bueno, entonces inmediatamente no podemos cumplir el supuesto 1 y esos estimadores beta 0, que es 14, beta 1, que es 10, y beta 2, que es 4, no los podemos interpretar como una relación causal y solo los podemos interpretar como una contribución marginal que es estadísticamente significativa. ¿Ya? O sea, como una correlación, es un poquito más que una correlación. ¿Ya? Más que eso no. ¿Ok? Y eso es muy importante que ustedes ya discriminen bien, porque es la esencia de la econometría. ¿Ya? Porque en la medida que nosotros digamos, ¿sabes qué? Lo que queremos nosotros detrás de este análisis es identificar si es que el capital causa la producción o si es que la variable que uno causa ahí, bueno, entonces, si es que no puedo superar el supuesto 1, entonces tengo que buscar otra estrategia empírica para modelar los datos. Y ahí podemos pasar a otras técnicas econométricas como diferencia indiferencia, variables instrumentales, regresión discontinua, que son otros tipos de modelos que no se estudian en la econometría 1, por cierto, pero que ustedes sepan que MCO por sí no nos va a servir para poder identificar relación causal en el caso de que no cumplamos el supuesto 1 de encerramiento. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa que podemos mirar rápidamente de esta tabla de resultados es el R cuadrado, ¿ya? Cosa que siempre es bueno repasar, igual que el valor de probabilidad de la significancia global. Aquí podemos decir que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo. Recuerden ustedes que aquí el valor de probabilidad tiene que ser menor al 5% para poder concluir eso, y lo es. Así que podemos decir que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo. Y el R cuadrado acá nos está diciendo de que, y aquí me gustaría tener un poquito y que lo analicemos, el R cuadrado nos dice que es de un 27% aproximadamente. No sé si alguien de ustedes me podría, por favor, interpretar ese R cuadrado, por favor, para que vayamos repasando algunas cosas elementales. ¿Qué quiere decir de que el R cuadrado sea de un 27%? ¿Que no hay tanta correlación entre los datos? Es que para eso nos quedamos con el coeficiente de correlación, con el que calculamos más arriba, con este. Con eso podemos concluir lo que Profesor, usted bien dice. ¿Sí? sería que ¿cómo se llama? El modelo lineal que se lleva a cabo es solamente capaz de explicar casi un 27% la variable dependiente que estamos estudiando. Perfecto. Por ahí va. Eso sería más o menos según yo. Por ahí va. Eso está mucho más... Lo anterior es correcto, lo que decía su compañera, es correcto, pero no le estamos sacando todo el brillo que podríamos sacarle a ese R cuadrado, que el R cuadrado es más que el coeficiente de correlación, porque el R cuadrado es el coeficiente de determinación que nos muestra cómo el modelo en su conjunto, considerando las variables que componen el predictor lineal, están intentando predecir la variabilidad de I, están intentando decirnos cuánto explican de la producción que se alcanza. Entonces ya el R cuadrado en el fondo nos muestra la interacción que hay entre las variables exógenas respecto a I, más que el análisis correlacional directo entre uno y uno. En el fondo. El coeficiente de correlación de Pearson nos dice qué correlación tiene X1 con Y, qué correlación tiene X2 con Y. ¿Okay? Es parcial. En cambio, el R cuadrado ya nos habla de, mira, sabes que el modelo considerando ambas variables explican ahí en tanto por ciento. Entonces, acá lo que me gustaría, más allá de la interpretación que después se ajustó y se fue un poquito más a lo correcto, quisiera que discutiéramos un poquito el R cuadrado en términos de su naturaleza. Ustedes bien saben que, desde el punto de vista de la teoría económica, sabemos que la producción depende de los factores productivos, y entre esos los principales son el capital y el trabajo.
Entonces, mirando esta gráfica, que es un gráfico de descripción de datos, no es un gráfico muy elaborado, que digamos, un gráfico para describir los datos, un gráfico de dispersión. ¿Creen ustedes que el modelo lineal, o sea, la pregunta para que se comprenda bien, voy a formularla de otra forma, que este R cuadrado sea tan bajo, obedecerá a que no existe una relación clara o que realmente estos factores productivos no explican el nivel de producción, o obedecerá también en que no necesariamente estamos ocupando el tipo de modelo correcto para poder representar los datos. ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿lo podría repetir? Claro. Lo que yo les decía era que, si bien lo que vemos en los datos es que hay una alta dispersión, eso es inequívoco, todos podemos observar eso. Los datos son muy dispersos, ¿ya? Sobre todo desde ciertos niveles de inversión en adelante. Acá inclusive tenemos un dato bien escapado. Entonces, que este recuadrado sea bajo, que obedezca, que nos diga que es un 27%, o sea que tanto el capital como la producción explican, perdón, tanto el capital como el trabajo explican en un 27% el nivel de producción que se alcanza, no necesariamente puede obedecer a que estos factores productivos expliquen poco la producción. Entendamos que capital y trabajo son los factores productivos fundamentales para entender la producción. Sino que también puede obedecer a que el tipo de modelo, la especificación matemática del modelo no es la adecuada. Nosotros estamos ajustando un modelo que es lineal. O sea, estamos diciendo que tanto en la producción como los factores productivos se relacionan linealmente. Y eso no necesariamente lo estamos viendo en los datos. Por lo tanto, lo más probable es que estemos nosotros generando un problema por el hecho de ajustar un modelo lineal a una relación entre variables que no necesariamente sea lineal. Y eso finalmente esté castigando el R cuadrado que pudimos obtener con el modelo de regresión que estamos proponiendo. Entonces, más que nada para allá, me gustaría llevarlo a la reflexión, a que se den cuenta ustedes que cuando miramos nosotros el R cuadrado, más allá de la interpretación que le pueden ustedes haber dado, es entender qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien con respecto a nuestro modelamiento. Y en la medida que nos demos cuenta que el R cuadrado es muy bajo, pero que las variables que estamos considerando son variables adecuadas en términos de su relación en la producción de cualquier empresa, entonces puede haber un problema en términos de que el tipo de modelo que estamos proponiendo no es el correcto. ¿Ok? Esa es la reflexión que quería un poco invitarlos a hacer ustedes. ¿Ya? Siempre discutamos los resultados en términos de análisis o en términos de lo que deberíamos estar observando. Porque de ahí es donde uno comienza a precisar las cosas y a proponer nuevos modelos para mejorar las estimaciones. Si bien ambos coeficientes, o sea, todos los estadísticos, beta 0, beta 1 y beta 2 son todos estadísticamente significativos, o sea, todos los estimadores, perdón, no los estadísticos, todos los estimadores B0, B1 y B2 son estadísticamente significativos, el R cuadrado es sumamente bajo, es súper bajo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, esa es inclusive un indicador de que algo no estamos haciendo bien con el modelo de regresión que estamos proponiendo. Entonces por el momento lo voy a dejar solo eso planteado hasta ahí, porque la idea es que después, ya la próxima clase, propongamos alternativas de modelo, para ver si es que logramos capturar mejor la variabilidad de la producción. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende el análisis? Sí, profe. Ya. Entendió. Bien. Entonces, bueno, hasta ahí, cosas que ustedes ya conocen, cosas que inclusive tuvieron que responder en su primera prueba, no hay nada nuevo. Y profe, Sí, eso que nos explicó también lo hubiéramos podido ver con el coeficiente de correlación, ya que como dijo que indica si hay una correlación lineal entre los coeficientes. tal cual, correcto, porque el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que obtenemos con la función core, recuerden que hay distintos coeficientes de correlación, está el de Pearson, el de Spearman, etc. Pero el de Pearson lo que asume es que las variables se relacionan de forma lineal. Entonces ese dato que nos entrega acá, que ya también es bajo, nos dice, mira, la correlación lineal entre la producción y el trabajo es de un 33, de 0,33. Entonces uno se pregunta inmediatamente, oye, que es baja la correlación entre esas dos variables. Ah, pero ¿no será de que su relación no necesariamente sea lineal? Y que al final del día la producción dependa de la potencia del trabajo, o el trabajo le va a una potencia. ¿Se entiende? Que el modelo de Cobb-Douglas que ustedes estudian en sus cursos de microeconomía, en donde tienen que el trabajo está elevado a alfa. Y alfa, ese ponderador, en el fondo está elevado a una potencia, ¿cierto?
Por lo tanto, ahí es donde aparecen las escalas, porque están los rendimientos a escalas crecientes, rendimientos a escalas decrecientes, etcétera, rendimientos constantes, porque esa potencia que está en el factor productivo nos intenta a nosotros decir, bueno, ¿cómo se está relacionando la producción en términos de lo que genera de producto finalmente en la firma? Y ya nos estamos dando cuenta de que la relación lineal no es el camino, porque el coeficiente de correlación que asume linealidad entre las variables nos dio bajo el R cuadrado que se calcula a partir del coeficiente de correlación, que el coeficiente de determinación nace del coeficiente de correlación en términos matemáticos, también nos da bajo, pero tenemos una alta significancia en términos de los coeficientes, o sea, las variables que estamos considerando son adecuadas, o sea, está bien que estemos como variable dependiente ocupando la producción y como variable independiente ocupando el capital de trabajo, eso es correcto, pero en cómo la estamos relacionando en el modelo es lo incorrecto que estamos haciendo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿eso tiene que ver con la heterocerasticidad o alguno de esos otros supuestos que vamos a ver? Para allá vamos, sí. O sea, a ver, una de las causas de la heterocerasticidad es la mala especificación de los modelos de regresión, que es culpa de él o la econometrista que está detrás de los datos. La mala especificación es lo que estamos nosotros olfateando en realidad, porque no tenemos evidencia para decir si hay que realmente estamos ajustando un modelo malo. Una persona que no tiene experiencia en econometría avanza nomás y cree que esto está correcto, pero las personas cuando ya hacen mucha econometría y discuten los datos se dan cuenta que a lo mejor el modelo en términos de la especificación, y sobre todo fíjense que nos estamos apoyando en teoría económica, no es el idóneo necesariamente. Y una de las causas de la heterocerasticidad es la mala especificación de los modelos. Tal cual como usted dice, Víctor, no sé quién fue quien. Ah, ok. Eso, profe. Hay 4 causas que yo la menciono en la clase. Inclusive, cuando ustedes vean el video teórico de la clase de heterocerasticidad, yo les voy a contar 4 causas que generan heterocerasticidad, y entre esas una es la mala especificación de los modelos, la otra es la omisión de variables relevantes, que está muy relacionada con la propiedad de encerramiento, la otra es que hay cambios estructurales en los datos, y la cuarta es que hay una alta dispersión en los datos, cuestión que también estamos mirando. ¿Ok? Pero para el caso, lo más probable es que estos dos inputs, tanto la alta dispersión en los datos, como la mala especificación del modelo, que es algo que estamos en el fondo cotejando entre la significancia estadística y el R cuadrado, nos generen finalmente que el modelo que acabamos de ajustar presente problemas de heterocerasticidad. No obstante, no solo con esos dos insumos podemos nosotros llegar y concluir aquello. O sea, no porque estemos mirando y discutiendo lo que estamos discutiendo, podemos llegar y concluir de que el modelo presenta heterocerasticidad. Para eso tenemos que hacer una prueba formal, un test de hipótesis o un gráfico, que yo les voy a mostrar ahora qué gráficos nos ayudan a entender si es que estamos o no cumpliendo el supuesto de homocerasticidad. Y una vez que tengamos esos antecedentes, ya podemos concluir que, ¿sabes qué? Este modelo presenta problemas de heterocerasticidad. Y las posibles causas pueden ser 2, ya las tenemos más o menos identificadas. ¿Ah? O sea, ya estamos dándonos cuenta de que si nos llegamos a encontrar después que el modelo presenta heterocerasticidad, lo más probable que sea es que los datos son muy dispersos, cosa que vemos acá, y que el modelo que estamos nosotros proponiendo no es el adecuado para relacionar los datos con las variables que estamos modelando. ¿De acuerdo? Pero, Bien, muy bien. Bien, no sé si hay alguna otra duda o comentario. Súper bien, hasta acá. Ya, entonces, ahora ya vamos a comenzar a validar el modelo. Vamos a someterlo al proceso de validación, a la lista, al checklist que debe cumplir en el fondo para ver si es que el modelo es utilizable en términos de la interpretación, de las conclusiones, del análisis, de la toma de decisiones, etc. Porque hasta el momento lo único que hemos hecho, fíjense, es ver la significancia individual de los coeficientes, ver la significancia global del modelo, ver la bondad de ajuste, pero son todos indicadores que nos muestran una cierta referencia, pero sí o sí necesitamos validar el modelo. Entonces el primer supuesto que debe cumplir el modelo es el supuesto de normalidad de los residuos. Aquí me voy a concentrar un poquito para que ustedes entiendan a qué se refiere ese concepto. Varias veces, inclusive al comienzo del curso, cuando yo les hablaba de la noción de los supuestos que hay detrás de MSO, hay un supuesto que principalmente se utiliza para poder definir de manera correcta los intervalos de confianza de los estimadores, que es el supuesto asociado a que los residuos del modelo de regresión siguen una distribución de probabilidad normal, con media cero
y varianza conocida, que a su vez debe ser constante. De ahí aparece, se desprende el supuesto de homocedasticidad. Pero no pasándonos para allá todavía, bajo el supuesto de normalidad, lo que estamos intentando decir es que si los residuos siguen una distribución de probabilidad normal, recuerden que los residuos se generan una vez que ajustamos el modelo. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre error poblacional y residuo? De palabras simples. Uno es de la muestra y el otro es de la población. Perfecto. ¿El error de quién es? ¿Quién es el error De poblacional? la población. De la población. Y el otro del parámetro. Ah, O sea, No. de la muestra. De la muestra. ya, recuerden que el parámetro es el coeficiente de la población también, porque el parámetro viene siendo un valor puntual. Y eso, cuando hablamos de que el coeficiente es un parámetro, estamos hablando del modelo poblacional teórico, y ahí está el error poblacional. Cuando hablamos del modelo que ajustamos a la muestra, ya el parámetro cambia de nombre, ahora se llama estimador, que es ese beta, pero ese beta es un estimador del parámetro poblacional, ¿se acuerdan? Y ese estimador, beta 0, beta 1 y beta 2, que es un estimador que se genera a partir de una realización, nosotros va a ser una variable aleatoria. ¿Ok? En cambio, el parámetro es una constante, es un valor puntual. Lo que aspiramos, inclusive ahí está concatenado directamente con la propiedad 1 de MCO, es que el valor esperado del estimador sea igual al parámetro. Eso es lo que queremos. Y en la medida que eso cumpla, podemos hablar de una relación causal. ¿Ok? Y como ustedes bien dicen, el residuo se genera cuando ya ajustamos el modelo, los datos observados, a la muestra. Ahí aparece un residuo. Entonces, por eso la propiedad 1 o el supuesto de encejamiento es muy complejo, no se puede testear, porque nosotros no miramos, no observamos el error poblacional. Lo que observamos son los residuos del modelo. ¿Okay? Y esa diferencia es pregunta de examen de grado. Esa diferencia. Importante que ustedes la manejen bien. ¿Qué más? Entonces, en la medida en que nosotros ajustamos el modelo de regresión, se van a generar residuos, ¿cierto? Y esos residuos no son más que la diferencia entre el valor observado de la variable de producción de la muestra, que está acá. Esos son los datos observados, 18, 100, 5, 7, esos son datos obtenidos de una muestra, a pesar que lo hayamos transformado, pero provienen de una muestra. Es una transformación monotónica, no es más que eso. Y lo vamos a comparar respecto de los valores estimados para la producción. Una vez que ajustamos el modelo y estimamos estos coeficientes, a partir de estos coeficientes y las variables independientes vamos a intentar predecir la producción. Entonces esa diferencia entre el valor predicho de la producción y el valor observado es el residuo. Nosotros lo que queremos es que esos residuos sigan una distribución de probabilidad normal con media cero. ¿Ok? Y si eso no se cumple, entonces va a generar un problema en términos de la estimación de los intervalos de confianza asociados a esos parámetros, asociados a esos estimadores, a beta 0, beta 1, beta 2, cosa que ya nosotros habíamos calculado. Nosotros ya hemos calculado intervalos de confianza, pero no teníamos la noción de que ese intervalo de confianza lo debíamos calcular o generar una vez que podíamos superar el supuesto de normalidad. Porque la medida que superamos el supuesto de normalidad, entonces esos intervalos de confianza están bien construidos. ¿Ok? Y dicho sea de paso, si es que no llegamos a cumplir el supuesto de normalidad, puede deberse a dos cosas. O la estrategia empírica que estamos ocupando es la mala, debido a que tenemos que ocupar otro tipo de modelo de regresión para poder modelar la variable de manera adecuada, o podemos también de alguna manera solucionar disminuyendo la dispersión de los datos. Entonces ahí son cosas que vamos a ir discutiendo una vez que lo identifiquemos. ¿De qué manera nosotros podemos observar o identificar normalidad en los residuos? Podemos verlo de un punto de vista gráfico y de un punto de vista formal. ¿Por qué me refiero formal? Porque para eso vamos a hacer un test de hipótesis. Y los test de hipótesis que se conocen, hay muchos test de hipótesis en la literatura, pero yo acá les presento tres, en donde el test de Shapiro-Wilk es el test canónico de normalidad de los residuos, el que se utiliza mucho en todos los trabajos que se realizan actualmente. ¿Ya? El test de Shapiro-Wilk. Y les presento dos más porque el test de Shapiro-Wilk tiene un problema de que no es suficientemente robusto a muestras grandes. Entonces, cuando las muestras son muy grandes o lo suficientemente grandes, el test no converge. Entonces ahí podríamos ocupar el de Kolmogorov o el de Liliford, que dicho sea de paso son todos aprendices de Shapiro-Wilk. Todos estadísticos, por supuesto. Y nos permite saber si es que en la medida que se cumpla la hipótesis nula, nosotros podemos confirmar de que hay normalidad o no en los residuos. Pero antes de irnos a la formalidad de los test, vamos a hacer un gráfico informal, pero que nos entrega bastante información. El problema de los gráficos es que
si bien nos entregan información, pero a veces son muy interpretables por quien los mira, en el fondo. Están muy sujetos a la interpretación de cada uno. Entonces, en cambio, el test de hipótesis, usted plantea un valor crítico y de ahí ya rechaza o no rechaza, es mucho más estricto. En cambio, el gráfico se puede leer de distintas formas. Pero igual es bueno hacerlo porque ya nos muestra a veces señales inequívocas de que estamos en presencia de problemas. ¿Ok? Entonces, este gráfico se conoce como el QQ-plot, y lo que hace finalmente es comparar los cuantiles teóricos que deberían seguir los residuos, los cuales obedecen a una distribución gaussiana, versus los cuantiles observados, los cuantiles de la muestra, de los residuos. Y ven cuán cerca o lejos están de ese umbral teórico para poder decirte que si se cumple o no la normalidad de los residuos. Entonces, si ven acá, esto está compuesto por dos líneas, porque el primero es el QQ-norm, propiamente tal, el gráfico, y aquí en este gráfico lo que yo estoy comparando son los cuantiles de las observaciones versus los cuantiles teóricos, pero no tengo ninguna referencia. Aquí lo que estoy graficando son los residuos. Fíjense que la media de los residuos es 0. ¿Ok? Tal como lo veníamos discutiendo. Pero no tengo ninguna referencia. Por eso es que hacemos la línea en el fondo, la diagonal principal, para poder tener una referencia en términos de cuán cerca estamos de esa diagonal de referencia. Si todos los puntos que ustedes observan acá estuvieran en torno a esta diagonal, significa entonces de que los residuos siguen una distribución normal, porque tanto los cuantiles teóricos de la distribución gaussiana con los cuantiles que observamos de los residuos son idénticos. ¿Ok? Es así de sencillo. El problema es que ya estamos mirando de que eso no pasa, porque hacia el lado derecho observamos que los residuos observados, los residuos de la muestra, de los que surgieron del modelo, están muy lejanos a la diagonal de referencia. O sea, con este gráfico podemos concluir de que los residuos del modelo de regresión no se distribuyen de manera normal. ¿Okay? ¿Tienen media cero? Sí, no cambia, pero no se distribuyen de manera normal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un problema, cosa que vamos a confirmar con los test de hipótesis formales, pero ya gráficamente estamos observando de que no se cumple el supuesto de normalidad. Y el por qué puede ser esto, específicamente se debe a esto. La relación que hay entre el comportamiento de la variable dependiente respecto de los residuos generados es muy estrecha. En la medida de que la variable dependiente no siga un comportamiento normal en su forma, en su naturaleza, lo más probable es que eso en el fondo se herede a los residuos del modelo. Entonces, para el caso, fíjense que la distribución que modelaría mejor esos datos es una log normal o una Poisson, porque está sesgada a valores más pequeños, pero en ningún caso sigue una distribución gaussiana. En ningún caso aquí hay una campana centrada en la media. Entonces, esto está generando finalmente de que los residuos del modelo de regresión que ustedes están obteniendo después del ajuste no se distribuyen de manera normal. Y este es el sesgo que ustedes observan acá. ¿Ok? ¿Tiene solución eso? Por supuesto que sí, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Aquí lo que vamos a identificar primero es que el modelo no está pasando esta prueba. O sea, tenemos un problema en términos de que no está pasando la prueba de la normalidad de los residuos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que los intervalos de confianza asociados a los estimadores no van a estar construidos de manera correcta. Y eso es un problema en términos de saber cuál es el nivel de dispersión que tengo yo relacionado a la estimación. No da lo mismo encontrar un intervalo de confianza en torno al valor estimado, que sea más o menos 0,5 unidades, que sea más o menos 5 unidades, que sea más o menos 15 unidades respecto al valor puntual. Porque eso, en el fondo, lo que va a generar es que nosotros le perdamos confianza al estimador que encontramos, porque mientras más ancho sea el intervalo de confianza, mayor nivel de incertidumbre este va a tener. Y lo que va a pasar es que el hecho de que no cumplamos el supuesto de normalidad de los residuos va a generar de que la estimación de mi intervalo de confianza no sea la adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso necesitamos superar este supuesto, porque lo contrario, los intervalos de confianza que vamos a estimar, o que ya estimamos en una clase, pero ahora podemos volver a calcular, van a estar construidos de manera equivocada. ¿Bien? ¿De qué manera podemos formalizar esto? Bueno, con los tests de hipótesis. Lo más probable es que todos estos tests nos digan que hay no normalidad, pero por el gráfico es muy concluyente. A veces el gráfico, inclusive alguien por esto también puede decir de que no hay normalidad, pero eso depende. Por eso cuando ya entramos en estos detalles es cuando es necesario el test de hipótesis, porque otra persona nos podría decir que no, que aquí eso es muy marginal, por lo tanto sí se distribuyen de manera normal. Bueno, en ese caso, cuando entramos en este tipo de diferencia, como las que ustedes observan en la parte izquierda,
es que los test en el fondo cobran relevancia y son necesarios en todo caso siempre aplicar. El primer test es el de Shapiro-Wilk. Este es un test que viene por defecto en R. No tienen que activar ninguna librería porque es uno de los más utilizados. Y lo que plantea en su hipótesis nula es que los residuos siguen una distribución normal. Esa es su hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que no siguen una distribución normal. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, no rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Si no la rechazamos, estamos ok. Pero ¿cuándo la vamos a rechazar? Cuando el valor de probabilidad de este test, el estadístico Shapiro-Wilk, sea menor al 5%, considerando un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Todos los tests plantean prácticamente la misma dócima hipótesis. El de Kolmogorov también. Hipótesis nula, normalidad. El de Lillieford, hipótesis nula, normalidad. Lo que cambia un poco es la construcción del test. Por ejemplo, el de Kolmogorov es un poco más estricto. También viene por defecto en R, ks.test. Pero acá lo que pide es que yo le indique cuál es la distribución que deberían seguir los residuos. Porque de que nosotros estemos validando o evaluando que siga una distribución normal, no quiere decir que en la práctica siempre eso va a ser lo deseado. ¿Ah? Que siga una distribución de probabilidad normal es deseado para la estrategia empírica MCO, para estimar un modelo con el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Para mínimos cuadrados ordinarios es deseado de que siga una distribución normal, pero para mínimos cuadrados generalizados le da exactamente lo mismo, porque ahí ocupamos todas las distribuciones de probabilidades que existen. Así que acá le decimos nosotros mediante este test de que queremos que siga una distribución de probabilidad normal, donde su media tiene que ser igual a 0, y la desviación estándar de los residuos es la que necesito que considere. Eso es lo que estamos diciendo solamente. Y en el caso de Lillieford, aquí hay que activar la librería NORTEST, porque nos viene por defecto en R, y el test se llama lili.test. Y aquí ya es mucho más simple porque es sobre los residuos del modelo. Fíjense que en todos los casos estamos ocupando los residuos del modelo que acabamos de ajustar. Los residuos del modelo. En todos lados están los residuos del modelo, porque eso es lo que estamos evaluando en términos de normalidad. Para el caso del test de Shapiro, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el valor de la probabilidad es de 0%. Recuerden que esto está en notación científica. Es de aproximadamente 0%. Por lo tanto, podemos concluir de que se rechaza la hipótesis nula y con eso, en el fondo, podemos decir de que los residuos no se distribuyen de manera normal. Lo mismo pasa con aplicando el test de Kolmogorov. Aplicando el test de Kolmogorov también, eso es 0,01%, menor al 5%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Y para el caso de Lillieford va a ser lo mismo, también se rechaza la hipótesis nula. Entonces, bastaba con hacer solo un test. Yo aquí les estoy mostrando 3 tests que son los más utilizados, basta con uno para concluir, no es necesario hacer los 3 tests siempre, basta con uno. ¿Cuándo usted hace 2 tests? Cuando un test de hipótesis no es concluyente. Por ejemplo, si es que el de Shapiro-Wilk me hubiese dado como valor de la probabilidad 0,05, imagínense, estamos ahí, no sabemos qué decidir, ahí no es concluyente el test y podemos ocupar otro. ¿Ok? Pero para el caso, solo para que ustedes los conozcan. Entonces, con los 3 test de hipótesis concluimos lo mismo. El gráfico ya anteriormente nos había señalado un poco eso, de que los residuos del modelo no se distribuyen de manera normal, y la causa probable es que la variable dependiente tampoco sigue una distribución de probabilidad normal. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Ya. Ok. Vamos con el siguiente supuesto, que es el de, bueno, acá está el problema, que es heterosedasticidad, el supuesto que debemos cumplir el de homosedasticidad. ¿De dónde proviene eso? La homosedasticidad, o en este caso heterosedasticidad, a lo que se refiere hetero es de distinto y sedástico es de varianza. Homosedasticidad, homo igual, sedástico varianza. Lo que nosotros queremos en el fondo es que la varianza de los residuos a lo largo de las observaciones sea constante. Ese es el supuesto de homosedasticidad que tenemos que cumplir. Heterosedasticidad es un problema, porque aquí estamos diciendo de que la varianza de los residuos a lo largo de las observaciones es distinta. Y ese es un problema que al final lo que va a generar es que el error estándar sea más grande de los estimadores, entre otras cosas. Para el tema de la heterosedasticidad, podemos nosotros también hacer dos
Podemos identificarla mediante un método gráfico, que es un método informal, pero también mediante un test de hipótesis. Lo que queremos, como les decía yo, era que identificar que todos los residuos, recuerden que para cada valor estimado de I, en este caso de la producción, se va a generar un residuo para cada valor de I. Y lo que queremos es que la dispersión de esos residuos a lo largo de las observaciones sea constante. ¿Ya? Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos cumplir, ese es el supuesto que hay que validar. Entonces, para eso, gráficamente, podríamos graficar los residuos a lo largo de la observación y ver si es que gráficamente nos entrega alguna información, para que lo entendamos mejor. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es crear dos vectores, para poder construir un plot o un gráfico de dispersión. El primer vector contiene los residuos del modelo. Fíjense que todo el rato estamos evaluando los residuos del modelo. El vector se va a llamar resid, y del modelo vamos a obtener los residuos. Así que los residuos del modelo los vamos a guardar en un objeto que se va a llamar resid. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces acá, si se dan cuenta, son 100 residuos, porque para cada valor observado se hace una predicción y ahí se genera un residuo. Y si el tamaño de la muestra es 100, entonces vamos a tener 100 residuos. Y aquí están los residuos para cada observación. En la primera observación, el modelo ajustó un valor menor en 12 unidades que el valor observado, y así sucesivamente. Después, lo que queremos es esos residuos graficarlo a lo largo de la observación. Entonces, lo único que voy a crear a continuación es un vector que va de 1 a 100, 1 en 1, netamente para poder darle el eje de coordenadas X para que los residuos se distribuyan. Nada más que eso. Entonces, estoy inventando acá un vector netamente para poder armar un gráfico XY solamente. Y ese vector de valores 1, o sea, perdón, de valores correlativos que va de 1 hasta 100, se va a llamar OBS. ¿Ve? Y ahí está, OBS va a ser un vector que son 100 datos que van de 1 en 1. Eso es lo único que dije. Entonces, ahora podemos graficar con la función plot. El gráfico en el eje X van las observaciones, en el eje Y van los residuos, y le voy a decir que el tipo de gráfico sea de línea para poder ver cómo se comportan a lo largo de la observación. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Inclusive podemos trazar acá una línea. Line, vamos a decir que en 0. No, este comando hay que ocuparlo de manera integrada, así que no se preocupen. Lo que me interesa que ustedes vean acá es que existe una línea, o sea, perdón, existe la media de los residuos está en torno al valor 0. Eso es lo que yo quería mostrarles. 0 es el valor promedio de los residuos. ¿Ok? ¿Y qué está pasando acá? Lo que estamos observando es la dispersión que hay de los residuos a lo largo de la media, pero a lo largo de las observaciones, que va desde 0 hasta 100. Entonces, fíjense que tenemos residuos que crecen bastante en estos puntos, aquí, aquí, acá, allá, y esto finalmente genera de que la dispersión de estos residuos a lo largo de las observaciones no sea constante, inclusive es creciente. Si ustedes unen estos puntos, y estos puntos se van a ir dando cuenta que la dispersión va creciendo en la medida que nosotros avanzamos en las observaciones. Por lo tanto, el gráfico ya nos muestra de que los residuos no se distribuyen de manera constante en términos de su variabilidad a lo largo de las observaciones, por lo tanto, podemos darnos cuenta de que hay presencia de heterocerasticidad. Esto es informal porque es un gráfico, necesitamos formalizarlo nosotros. Entonces, que observemos esto, netamente ya obedece a que los datos, los datos son muy dispersos, o dos, el modelo no está siendo bien especificado. Recuerden que esa era una de las dos causas que generan la heterocerasticidad. Como para profundizar un poquito en eso, las 4 causas que yo les menciono desde el punto de vista teórico, o en la clase teórica, obedecen a las 4 causas que más comúnmente se encuentra uno en la práctica, porque hay otras causas más que generan heterocerasticidad. Pero esas 4 causas son las más recurrentes. 2 de esas 4 causas obedecen a la mala utilización de los modelos, más que nada un error del o la econometrista, en términos de que se especifican mal los modelos, o sea, la forma funcional no es la correcta, y la otra es que se omiten variables relevantes, ¿no?
Y los otros dos supuestos ya son propios de los datos. Uno es que son altamente heterogéneos, o sea, hay una alta dispersión en los datos, que es un tema que también vimos en este caso. Y el otro, que ahí voy a detenerme un minuto porque es un poco más complejo de entender, que es cuando hay un cambio estructural en los datos. Ustedes van a ver en la clase de que otra de las causas de la heteroscedesticidad es que hay un cambio estructural en los datos. ¿Y a qué obedece ese cambio estructural en los datos? A que nosotros vemos un cambio abrupto, pero que no es propio del comportamiento inherente o natural de la variable, sino que obedece a un choque exógeno que puede estar afectando los datos. Por ejemplo, si es que estamos intentando modelar las ventas en una empresa en función de la inversión en publicidad, y tenemos datos desde el 2017 a la fecha, nos vamos a dar cuenta de que, o para el estallido social, o para la pandemia, cuando empezó la pandemia, mejor dicho, ahí específicamente, hubo una caída importante en las ventas de prácticamente todas las organizaciones. Y eso no obedece a que disminuyó la inversión en publicidad, que es la variable que estamos intentando utilizar como predictora, sino que obedece específicamente a que se generó un choque exógeno que afectó en el fondo la producción de la empresa, porque se empezaron a tomar medidas sanitarias como las cuarentenas, etcétera, se contrajo la oferta, y en ese sentido nos damos cuenta de que los niveles de producción cayeron y finalmente los niveles de venta cayeron. Entonces hay un cambio estructural en el comportamiento de los datos, pero que obedece a que hay un shock ahí específico que está afectando el comportamiento de esa variable. Ese es un cambio estructural. Los datos, por supuesto, lo evidencian. Cuando uno usa el gráfico de dispersión, muestra ese cambio estructural. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Hay dos opciones. Si trabajamos con un modelo simple, donde tenemos solo la variable independiente, que es inversión en publicidad, podemos ajustar un modelo de regresión antes de la pandemia y otro modelo de regresión después de la pandemia para poder capturar los dos instantes de tiempo. Pero mejor que eso, si es que ya trabajamos con modelos múltiples, lo que podemos hacer es incorporar una variable dicotómica, cosa que vamos a estudiar la próxima semana, que es una variable dummy que finalmente indica la presencia o la ausencia de una condición. Entonces, hasta marzo del 2020 bien digo, se toma valores 0, porque no había pandemia, y desde abril del 2020 en adelante hasta la fecha toma valores 1, una variable binaria, para representar la presencia de esa condición, que es la pandemia, y con eso logramos capturar ese cambio estructural de los datos. ¿Ya? Entonces ahí incorporaríamos como predictor lineal, en el predictor lineal aparte de X1, que es la inversión en publicidad, podríamos incorporar esa variable dicotómica como otra variable más para poder intentar modelar las ventas de esa empresa. ¿Ok? Esa es una otra causa clásica en términos de la heteroscedesticidad. Pero la que nosotros evidenciamos acá obedece exclusivamente a la alta dispersión en los datos y a la mala especificación del modelo particular. ¿Ok? Otro gráfico que también se ocupa mucho es cuando nosotros graficamos los residuos al cuadrado respecto de la variable dependiente. Entonces voy a crear un objeto que va a contener a los residuos al cuadrado, que no es más que, fíjense que ya tenía yo un objeto que se llama resi, ahí están los residuos, bueno, lo elevé al cuadrado, nada más que eso, y lo voy a graficar respecto a la variable producción, que es la variable dependiente. Y acá nosotros deberíamos observar un manchón de puntos, o sea, no debería haber ningún patrón en términos de la relación entre las dos variables, pero claramente identificamos que existen por lo menos 3, 4 registros que son los que te están generando el problema acá en términos del ajuste del modelo y generando la heteroscedesticidad. Entonces acá hay un patrón marcado que no se debería observar en este gráfico y por lo tanto este gráfico también nos muestra señales de que hay problemas de heteroscedesticidad en el modelo de regresión. ¿Ok? Formalmente, ¿cómo nosotros vamos a identificar la heteroscedesticidad? Yo acá le propongo dos test de hipótesis. Hay varios más, pero los dos más ocupados son el de Bush-Pegan y el de Wolfing-Quan. Ambos tests están en la librería LM-Test. ¿Okay? Aquí están, por eso necesitamos activar esa librería para ocupar esos tests. Y plantean la hipótesis nula de que el modelo presenta homoscedesticidad. O sea, también parte de un supuesto positivo en términos de que deberíamos intentar no rechazar la hipótesis nula. Pero se va a rechazar cuando el valor de la probabilidad de ambos test sea menor al 5%, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, fíjense que el primer test se llama BP-test, que es el de Bush-Pegan. Me pide, a partir del modelo, identificar si este modelo presenta problemas. Si se dan cuenta, el valor de la probabilidad es de un 2%, menor al 5%, y con eso confirmamos finalmente el problema de heteroscedesticidad. ¿Por qué? Porque rechazamos la hipótesis nula
Y al rechazar la hipótesis nula, entonces podemos concluir que el modelo presenta problemas de heterocedasticidad, cosa que ya habíamos algo visto en los gráficos. Y por otro lado, ocupamos el test de Wolfing-Quant, pero acá me pide también el modelo, pero acá ordena en función de la variable dependiente, y esa es una salvedad que tiene ese test netamente para poder precisar mejor la estimación de la heterocedasticidad. Y bueno, acá es mucho más concluyente. Fíjese que este está bastante cerca del nivel de significancia, 2% respecto a 5 son bastante cercanos. En cambio acá no, acá ya me dice que el valor de la probabilidad es 0%, por lo tanto es con una probabilidad muy baja nosotros podríamos llegar a no rechazar la hipótesis nula, por lo tanto tenemos que rechazarla sin ningún problema. Se rechaza la hipótesis nula y con eso concluimos finalmente de que el modelo presenta problemas de heterocedasticidad. ¿Qué problema nos va a generar esto? Bueno, nos va a generar de que los estimadores se estén calculando de manera sesgada. ¿Por qué? Porque estamos incorporando un error que no es robusto a incertidumbre, y eso finalmente va a afectar al error estándar y finalmente también va a afectar al intervalo de confianza y puede estar afectando también en el fondo a la significancia individual, que para el caso todos los coeficientes son estadísticamente significativos, pero si es que la heterocedasticidad hubiese sido más intensa, más alta, podríamos llegar al problema de que se hagan no estadísticamente significativos los coeficientes. ¿Okay? Entonces ahí hay un tema importante a no perder de vista. ¿Bien? Hoy en día, les comento esto como dato adicional, hoy en día tanto los software como R como Stata, no lo vamos a ver hoy porque me interesa todavía mantener en el fondo el análisis de la heterocedasticidad clásico que uno hace y hacía comúnmente, pero hoy en día los software en el fondo uno puede a priori y pedirle en el código de que estime los errores estándar robustos a la incertidumbre, o sea, considerando que el modelo ya presenta heterocedasticidad. Por ejemplo, en Stata al comando de regress basta con ponerle "R" y ahí calcula los errores estándar robustos a incertidumbre, pero es porque netamente ha habido una mejora y un avance en términos computacionales y de modelamiento estadístico que permite hacer eso. Entonces lo más probable es que este sea el último semestre en donde le hablo explícitamente de la heterocedasticidad y cómo poder identificarla con estos tests y los gráficos, porque comúnmente uno lo que hace en la práctica ahora es agregar ese "R" y eliminar el problema de la heterocedasticidad, inclusive sin necesariamente que que exista. ¿Ya? Entonces ahí es un tema que es bien discutible también, inclusive, pero se ocupa mucho, que tú a priori le asumes que el modelo puede presentar heterocedasticidad y la tratas de eliminar inmediatamente para que tus estimadores estén bien estimados, en el fondo, estén bien calculados. Pero depende mucho también de quién haga el análisis. Yo prefiero aún irme por el lado convencional de intentar identificar si es que hay un problema en términos del modelamiento y ahí poder solucionarlo de manera más directa, ¿ya? Pero ahí, bueno, ahí está la opción de cada cual en cómo aproximarse al análisis. Esa alternativa. Bien, esa es la noción de heterocedasticidad y esa es la manera en la que nosotros la podemos identificar en el modelo. Para el caso entonces de las dos pruebas de validación que hemos intentado someter a nuestro modelo de regresión, ninguna de las dos ha pasado. O sea, el modelo tiene problemas de no normalidad, tiene problemas de heterocedasticidad, o sea, hasta el momento es un mal modelo. Por más que los coeficientes sean estadísticamente significativos, fíjense que no está superando la prueba de validación. Por lo tanto, el modelo así como está no nos sirve para la interpretación de resultados. Entonces, tenemos que de alguna manera mejorar esto. Pero antes de eso, tenemos que pasar al último supuesto, que es el supuesto de multicolinealidad. Pero antes de avanzar, quisiera saber si hay alguna duda, pregunta con respecto de lo que hemos estudiado hasta aquí. Lo último que nos queda ver ahora, que es muy breve, pero me interesa que entiendan la intuición de esto, de qué trata, es el supuesto de multicolinealidad. La multicolinealidad se presenta cuando las variables independientes entre sí presentan una alta dependencia lineal. Si ustedes se dieron cuenta, lo que hacíamos nosotros al comienzo en la diagnosis de los datos era calcular el coeficiente de correlación entre X1 e Y, X2 e Y, entre el capital y la producción, el trabajo y la producción. ¿Y qué esperamos? Que ese coeficiente de correlación sea lo más alto posible, asumiendo linealidad entre los datos. Pero ¿qué ocurre si calculáramos el coeficiente de correlación entre la producción y el capital, nos encontráramos con un coeficiente de correlación alto?
sea, un coeficiente correlacional entre X1 y X2. Bueno, eso es un problema, porque lo que está ocurriendo es que ambas variables están muy relacionadas entre sí, y si es que se entiende que una de ellas está altamente relacionada con mi variable dependiente, entonces yo estoy redundando en información. Y lo que estoy generando finalmente es que las varianzas asociadas a la estimación, principalmente a los coeficientes, crezca más de la cuenta. Uno de los indicadores o de los síntomas clave en los modelos de regresión cuando hay presencia de multicolinealidad es que el R cuadrado es muy alto, cerca del 95%, 90%, y los coeficientes resultan no ser estadísticamente significativos en ningún nivel de confianza. Si ustedes se encuentran con eso en la salida del DR, cuando entrega los resultados al comienzo, ustedes ven que ninguno de los coeficientes son estadísticamente significativos y que el R cuadrado es sumamente alto, inmediatamente ahí ustedes van a identificar que hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque el R cuadrado lo que nos dice es cómo las variables independientes consideradas en el modelo están explicando el valor de la producción, para este caso. Pero si nos dice que es de un 99%, 95%, o sea, lo que está diciendo en el fondo es que capital y trabajo están explicando aproximadamente en un 99% el nivel de producción, pero si resulta que ambas no son estadísticamente significativas, entonces ¿cómo es posible que expliquen tanto? Entonces, hay una inconsistencia ahí en términos de que no son estadísticamente significativas, pero explican mucho, en un caso hipotético, no es nuestro caso. Entonces ahí inmediatamente saltan la alarma y uno dice, lo más probable es que este modelo presente problemas de multicolinealidad, pero formalmente necesitamos verificarlo, pero ya eso es una señal inequívoca de que el modelo tiene problemas. Y como les decía, la alta correlación entre las variables independientes genera este problema. Y eso se obedece netamente porque estamos redundando en información, tenemos variables redundantes en el modelo, que no tiene sentido que estén porque basta con una de ellas para poder explicar la producción. Por ejemplo, si queremos modelar nosotros el nivel de producción de una empresa de reparto, ¿ya? Que puede ser la cantidad de viajes o de entregas al día, la empresa va a tener activos que son capital que van a ser camiones o furgones de reparto, y cada furgón requiere un conductor. Y si solo trabajamos en el área operativa, entonces fíjense que hay una relación 1 a 1 entre los furgones y los conductores. O sea, por cada furgón adicional que compre la empresa, tiene que contratar un nuevo conductor. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación 1 a 1. El coeficiente de correlación entre los furgones y los conductores es 1, en el fondo. Pero ahí tenemos capital y trabajo. Si hacemos el mismo ejercicio e incorporamos capital y trabajo, o sea, número de furgones y número de conductores, va a existir inmediatamente multicolinealidad, porque basta con que yo incorpore una de esas dos variables, puede ser el número de furgones o el número de conductores, para intentar predecir la cantidad de envíos o despachos que va a hacer la empresa. Basta con una, porque entre ambas existe una alta correlación y eso va a generar multicolinealidad. Ese es un ejemplo muy atingente y específico para entender la noción de multicolinealidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos a verificarlo en la práctica? Bueno, vamos a activar la librería CAR, que es donde está alojado la función diff, que es el factor de inflación de varianza, y ese factor de inflación de varianza calcula cuáles efectos puede estar generando esta colinealidad en la estimación de las varianzas asociadas a los coeficientes. Lo que genera comúnmente la multicolinealidad es que la varianza asociada a los coeficientes crezcan enormemente. Entonces, si crece enormemente la varianza, resulta que el intervalo de confianza del estimador del coeficiente va a crecer mucho y lo más probable es que contenga el cero. Y eso lo va a hacer inmediatamente que resulte no estadísticamente significativo. Entonces, uno puede decir, mira, tanto el capital como el trabajo son factores productivos importantes para el nivel de producción, pero dado que están ambos, en el caso del ejemplo de la empresa que reparte cosas, hay colinealidad, va a hacer de que la varianza asociada a esos coeficientes sea muy grande, por lo tanto su intervalo de confianza sea inmenso, y eso finalmente haga que contenga el cero, por lo tanto me resulta que no son estadísticamente significativos. Y ese es el problema que yo les comentaba hace un minutito atrás. Los coeficientes no son estadísticamente significativos, pero el R cuadrado es muy grande, claro, porque me está diciendo el R cuadrado que ambas variables son importantes para la explicación del nivel de producción, pero los coeficientes me están diciendo al final de que hay redundancia, basta con una de ellas para poder en el fondo explicar bien el nivel de producción. Y esa es la solución, inclusive, fíjense, a la multicolinealidad. Identificar qué variables independientes son las que tienen una alta dependencia lineal y eliminar una de las dos que presente alta dependencia lineal. O sea, en este caso podría decir yo, mira, elimino o capital o trabajo, porque con una de ellas me basta para poder explicar la producción. ¿Bien? Vamos a calcular el factor de inflación de varianza al modelo y ahí me entrega los resultados.
acá me calcula un factor de inflación de varianza para cada coeficiente. Y vamos a tener un valor crítico de referencia para poder decidir si es que existe o no multicolinialidad. Si nos encontramos con que el factor de inflación de varianza es menor o igual a 10, significa que el modelo no presenta multicolinialidad. Si nos encontramos con un factor de inflación de varianza mayor a 10, ahí sí podemos concluir de que el modelo presenta multicolinialidad. A veces uno se encuentra en la práctica con factores de inflación de varianza de 200, de 350, de 500. Ahí hay una alta dependencia lineal entre las variables. Para el caso, fíjense que el coeficiente, el factor de inflación de varianza es 1. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que el modelo entonces no presenta problemas de multicolinialidad. ¿Ok? Entonces, de las 3 pruebas de validación, pasó solo 2. Perdón, pasó solo una. De las 3 pruebas de validación, solo pasó la multicolinialidad. No presenta colinialidad el modelo de regresión, pero sí presenta heterocedasticidad y los residuos del modelo de regresión no se distribuyen de manera normal. Entonces, un modelo que necesitamos nosotros mejorar, que necesitamos de alguna manera corregir, porque así como está, no nos sirve para poder interpretar los resultados, tomar decisiones o concluir al respecto. ¿Dudas? ¿Preguntas con respecto a esto último que tiene relación con la colonialidad? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es tomar este mismo ejercicio desde aquí, desde donde lo dejamos, y lo que vamos a intentar es proponer alternativas de solución a estos 2 principales problemas que obtuvimos, que son el de heterocedasticidad y el de no normalidad de los residuos. Y para eso yo le voy a proponer 2 alternativas de modelo, que son los modelos log lineales y los modelos log-log, que son alternativas a los lineales lineales. Y esos 2 modelos se conocen como relaciones no lineales entre las variables, para así poder intentar, primero, disminuir la dispersión de los datos, y por otro, centrar las variables que en algún momento estaban muy sesgadas a la izquierda. Y finalmente, ajustar de buena forma un modelo de regresión y poder cumplir o sobrepasar o llevar adelante todos los supuestos de manera adecuada. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a hacer en extenso la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, comentarios finales hasta acá? Profesor, disculpe, yo quería Dígame. preguntarle, era, por ejemplo, en las dos primeras test, por así decirlo, no los pasó necesariamente por el tipo de modelo o también por las variables. Lo que tiene un impacto sería el modelo que se usa más que las variables, ¿cierto? Para el caso, sí. Para el caso, las variables que estamos ocupando son correctas, porque es muy adecuado que nosotros modelemos la producción en función de los factores productivos. Eso lo ampara inclusive la teoría económica. Pero el tipo de modelo que estamos ocupando es el problema. Estamos relacionando las variables en términos lineales. Estamos ajustando un modelo lineal, cosa que hemos venido estudiando prácticamente en todo lo que llevamos del curso. Hemos estado en el mundo lineal. Y ahora con esto, yo lo que hago es generar el puntapié inicial para pasarnos a los modelos no lineales, que es lo que se utiliza comúnmente para modelar este tipo de problemas. Entonces, el tipo de modelo que estamos proponiendo es el problema. Estamos intentando relacionar variables con un modelo lineal, pero su relación, al parecer, por los problemas que nos encontramos, no es lineal en términos de su relación. ¿Se entiende? Ah, bueno, ok, entiendo, gracias. Pero puede existir el caso en que las variables que estamos utilizando son el problema. A lo mejor estamos omitiendo variables relevantes o estamos considerando variables que no tienen mucha relación con la variable dependiente, pero en este caso no es el caso porque producción y trabajo, o sea, capital y trabajo son variables, son factores productivos claves para modelar la producción. ¿Ok? Bueno, ok, gracias. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? Si no hay más dudas o preguntas, podemos dejar nuestra clase hasta acá. Recuerden que la próxima semana vamos a partir a las 14:30 horas nuestras clases, desde la próxima semana en adelante, por lo que conversamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer entonces en el primer bloque de la próxima clase es solucionar el problema con modelo alternativo, y después del break, en el segundo bloque, lo que vamos a hacer es extender el modelo incorporando otro tipo de variables que ya no sean continuas. Vamos a trabajar con variables dicotómicas, variables categóricas ordinales, variables categóricas nominales. Y todo lo que hemos estado haciendo ahora es en pos de que ustedes cuando puedan, cuando hagan su trabajo de investigación grupal, tengan estas herramientas a la mano para poder mejorar las estimaciones de su modelo de regresión. ¿Ok? Bien, estimados. Profe, Dígame. ¿le puedo mostrar algo relacionado al trabajo sobre la Sí, base de claro. datos?
voy a dejar de grabar para que no se cargue, o sea, no crezca tanto el video. No hay ninguna otra pregunta con respecto a contenidos de la clase. Si no lo hay, voy a parar la grabación acá.